Bueno, tengo el agrado de presentar al magíster en psicoanálisis, magíster en salud mental, titular de la Cátedra Problemática Epistemológica de la Psicología, profesor asociado de Historia de la Cultura y Mitología, de la licenciatura en Psicología y profesorado en Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ha realizado numerosas investigaciones, estoy hablando de Antonio Ferrero, quien ha publicado numerosos libros de ensayo, de poesía, de literatura. Podemos mencionar Heroica, Epistemología y Metáfora, Epistemología, Literatura y Psicoanálisis, Epistemología, Mitología y Psicoanálisis, entre otros. También podemos mencionar libros de literatura y poesía como El guerrero danzante. También otro de los libros también que me pareció muy interesante es justamente el libro que tiene que ver con El canto de Ipayén, que es uno de los libros interesantes que tiene que ver justamente con lo mitológico y por supuesto lo cultural. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar el libro El método indiciario y el ensayo psicoanalítico. Este libro justamente reúne una serie de ensayos que tienen que ver justamente con el psicoanálisis. Así que este libro vamos a encontrar un conjunto de artículos que tienen que ver con la investigación en psicoanálisis. Recordemos que Freud planteaba, ¿no?, el psicoanálisis de una manera muy particular, ¿no? En este sentido, podemos decir que Freud ofrece una definición tríptica del psicoanálisis. Tríptica en el sentido que lo define de tres maneras. Estas tres maneras las encontramos en dos artículos para enciclopedia, Psicoanálisis y Teoría de la libido. En la misma encontramos la definición que dice lo siguiente, ¿no? Plantea que el psicoanálisis es un conjunto de ideas, conocimiento de psicología que constituye paulatinamente, ¿no?, una disciplina. También va a decir que es un método de tratamiento de las perturbaciones neuróticas y finalmente va a decir que es un método de investigación. En este sentido, este libro justamente aborda en su complejidad la cuestión de la investigación en psicoanálisis. Es por esta razón que vamos a escuchar en esta oportunidad a Antonio, quien nos va a hablar de cómo surge la idea de este libro, el método indiciario y el ensayo psicoanalítico, y qué aporta en el campo disciplinar del psicoanálisis. Ustedes, Antonio. Bueno, gracias por la presentación, Pedro. Tenemos un Power como para ordenarnos un poco, digamos, sobre todo para aquellos, digamos, que están escuchando, digamos, y no están habituados de la temática de la investigación o del desarrollo del psicoanálisis. Para hacer una historización, digamos, esto está muy ligado a la cátedra de problemática epistemología, la problemática epistemológica, digamos, y dentro de ese contexto, de esa cátedra, se realizó 3 investigaciones abordando, digamos, la ruptura de las lógicas, de las diferentes lógicas, en un principio la lógica binaria y cómo se pasa hacia una lógica tríptica que es la propia del psicoanálisis, y en este campo la posibilidad de la producción de la subjetividad al cambiar la forma de pensar. Es decir, la lógica lo que permite es que el sujeto pueda hacer una construcción desde otro lugar, ¿no? Lo social, digamos, en cuanto constitutivo lo social, tiene esta impronta de lo binario, lo cual hace, digamos, que, bueno, que las emociones, las pasiones se dibujen, digamos, en esa estructura. Luego, digamos, de esa primera investigación, las otras se fueron haciendo más complejas y ligándose a diferentes lógicas, creando las lógicas. No quería pegar mucho acerca de las lógicas porque me interesaba hablar más de la escritura. Y el apoyo de estas lógicas epistémicas que hacían ruptura con la lógica binaria nos permitía, digamos, hacer un desarrollo más complejo y introducir la escritura, introducir el campo de la escritura. Entonces, armamos, digamos, un método propio, o sea, la propuesta de
problemática epistemológica de la psicología como espacio académico tiene una propuesta propia, que era un marco teórico, digamos, donde estaba argumentado con trípticos, luego estos desarrollos de las diferentes lógicas epistémicas, la propia del psicoanálisis de Freud, que es tríptica, Lacan, cuaternaria, el rizoma de Deleuze y Guattari, y la holística, donde eh, incluimos al mito, ¿no?, como posibilidad holística en cuanto a estructura, que después ampliamos, que fue el campo de la metáfora, la estructura metafórica. Entonces, estas investigaciones nos permitieron, digamos, a través de 20 años, ir elaborando una propuesta que llega en este punto escritural a este libro. O sea, este libro tiene una historia de 20 años de trabajo. Y nos fuimos dando cuenta de que había un espacio, digamos, que no estaba, digamos, habilitado como espacio de construcción en la formación, en el espacio académico, que era la escritura. Siempre se hablaba en el campo de la formación, sobre todo de este sesgo de teoría psicoanalítica, digamos, que el campo que más hemos abordado, se hablaba de la formación, del análisis de quién va a ser aquel profesional que se habilite en ese campo, digamos, con una necesidad, su análisis singular, y la supervisión cuando comienza su trabajo, su implicancia en el campo profesional. Pero siempre quedaba, digamos, de este tríptico un cuarto elemento ausente, que hacía, digamos, al sostén, digamos, de su acto clínico, que era la escritura. A partir de eso, comenzamos a desarrollar una tercera investigación que tenía que ver con la especificidad de lo escritural, en psicoanálisis, en el campo del psicoanálisis. Entonces, como referente, digamos, de marco teórico, desplegamos, digamos, lo que ya teníamos desde un principio de los trípticos trabajados, por ejemplo, es uno de los cinco que trabajábamos, íbamos desplegando, digamos, este marco teórico en relación, digamos, con las lógicas, las diferentes lógicas epistémicas que podían hablar con estos trípticos, y en una transversalidad descubrimos, digamos, que la transversalidad la realizaba la metáfora, la estructura de la metáfora, como posibilidad, digamos. Y en esta posibilidad, para habilitar la estructura de la metáfora, en forma de transmisión, el elemento era el mito. Por lo tanto, nos centramos en los mitos, ya que los mitos son metáforas, no tienen esa estructura, y teníamos que distinguir en esto de la escritura qué es la metáfora para la literatura y qué es la metáfora, ¿no?, para el campo del psicoanálisis. Cuando digo metáfora, incluyo también la metonimia, digamos, ¿no?, estos obreros de proceder psíquico que Freud llamaba la condensación, ¿no?, y el desplazamiento. Entonces, digamos, tenemos que este diálogo con la literatura, nosotros nos apoyamos, digamos, sobre todo en Roland Barthes. Este autor nos permitió poder pensar y de alguna manera transmitir algo de la escuela francesa de una manera más simple que ir directamente a Jacques Lacan, ¿no?, para recuperar su decir en relación a la letra. Y luego lo que realizamos a partir de esto, nos dimos cuenta que era necesario realizar talleres de lectura y escritura. Esos talleres de lectura y escritura los sostuvimos durante años alternados, pero durante mucho tiempo, digamos, el último lo hemos realizado este año, y el autor que elegimos, digamos, fue Jorge Luis Borges, porque él, digamos, en su formación, digamos, en su primer inicio ultraísta, a diferencia del modernismo, ¿no?, se trataba de esto, ¿no?, de organizar su escritura en relación a la metáfora, hasta que Borges, él escribe, ¿no?, digamos, cifrando, o sea, escribe sus cuentos, su poesía, en estructura metafórica. Es decir, es toda una estructura metafórica, no es solamente, digamos, el giro de una frase con enunciar una metáfora.
Y esto establecía un diálogo directo, digamos, con lo que es, ¿no?, la metáfora como estructura del inconsciente. Entonces, para la literatura, la metáfora puede ser una figura retórica nada más, quedando en el campo más de la analogía, y para el psicoanálisis remite a la estructura del inconsciente. Para ser de un orden didáctico, en lo particular, dividir la metáfora en 3 tiempos. O sea, la analogía que es necesaria, bueno, pero no toda analogía es una metáfora, pero sí es necesaria como un primer tiempo, donde se compara una cosa con otra, ¿sí? Que el desplazamiento, o sea, el corrimiento, digamos, ¿no? El corrimiento a partir de que uno de los objetos queda ausente, ¿no?, se nombra una figura en la metáfora, y luego la transposición, digamos, ¿no?, cuando atiene otro a partir de la ausencia. O sea, la, la instancia propia de la metáfora es un vacío, es la ausencia, ¿no? Y a partir de esa ausencia se puede generar el movimiento y la transposición de diferentes figuras, ¿no? Y esto se liga, digamos, con lo que es el significante del psicoanálisis y su funcionamiento. Entonces, hay un abrochamiento ahí que a nosotros nos daba la posibilidad de aquellos estudiantes que se estaban formando en relación a una búsqueda de psicoanálisis dentro de la academia, encontrar una formación en la escritura, es decir, poder generar ya un espacio de una clínica de la escritura, pero desde la literatura, digamos. O sea, lo cual la diferencia que se producía era que era en un campo lúdico, es decir, a través de una experiencia más lúdica, más de un juego de escritura. No era un psicoanálisis salvaje de interpretar. No, era seguir esa letra, esa huella, y ahí nosotros introducimos, digamos, el trabajo, el método iniciario, que es lo propiamente pertinente al psicoanálisis. O sea, para ser simple, el psicoanálisis se define en relación a un método propio, que es el método iniciario, y a una forma de escritura propia, que es el ensayo psicoanalítico. Esto es lo más difícil que nos ha costado, que todavía cuesta en la academia, es introducir el ensayo psicoanalítico. ¿Por qué es tan difícil? Porque, digamos, implica otro paradigma y otra epistemología. Hace ruptura con los protocolos científicos, que son generalmente lineales, ¿no?, explicativos, descriptivos, en cuanto a la narrativa, y de hipótesis única. En cambio, digamos, los ensayos psicoanalíticos siguen la estructura de lo que sería, por ejemplo, un diagnóstico en relación a un caso clínico, en donde hay una conjetura inicial, pero esa conjetura se mueve, ¿no? Es decir, la hipótesis puede ir cambiando de acuerdo, digamos, a las circunstancias, lo cual sigue, digamos, la metapsicología freudiana en esto de la tópica, la dinámica y la economía de ese tipo. Entonces la letra de alguna manera tiene esa posibilidad de movimiento y de cifrarse en la metáfora. Una escritura, digamos, que permite hacer arte, es decir, una escritura que incluye la estética. Porque si algo generalmente queda excluido en las narrativas, digamos, sobre todo protocolares, científicas, la estética, esa posibilidad, digamos, de generar algo del orden de la belleza en la producción. El ensayo psicoanalítico favorece, digamos, esto. Por eso, digamos, estos power que tiene que ver, digamos, con la colaboración de Pedro, pero la referencia a un pintor, William Waterhouse, contemporáneo Freud, romántico inglés, que nos cifra la pintura, digamos, la cifra a modo metafórico. La imagen, digamos, es el primer origen, luego deviene la letra. Eso también el psicoanálisis trabaja esta posibilidad del sueño como una escritura. Entonces uno puede jugar con esta idea de cómo se cifra, por ejemplo, una imagen, el mito de Pandora, o cómo se cifra otro mito, Narciso, otros mitos, digamos, en la imagen. Y generalmente el pintor, en su acto creativo, lo modifica, es decir, da una versión de ese mito. A
veces no mejora también. Entonces, estas son lecturas posibles, y uno las puede hacer a través de la experiencia lúdica, ¿no? De la pintura, de ingresar a la pintura, digamos, descifrando eso que está como huella ahí, ¿no? Que se transmite, porque se transmite de generación en generación en cuanto a que es una nueva reproducción de eso que viene, digamos, acompañando al sujeto a través del tiempo. Y en el caso, bueno, de Borges trabajamos los cuentos de Borges, en donde, bueno, nos ayudan a pensar una construcción de la realidad, una lógica diferente a la lógica binaria. El esfuerzo, digamos, está ligado a esto también porque el tema escritural hace, digamos, al oficio, a la profesión, sobre todo, digamos, aquellos que comienzan en el oficio. La escritura es una posibilidad de pensamiento, es decir, hay una estructura de pensamiento en la escritura, ¿no? Es decir, de Robert Martes, es decir, como se escribe, ¿no? Se piensa como se escribe como se piensa. Entonces, si uno puede reducir solamente, digamos, ¿no? a un orden explicativo la escritura, tiene una pobreza, digamos, que no permite el pensamiento en la letra, ¿no? La posibilidad de poder continuar, porque Freud señala, digamos, que él, después de la jornada de trabajo, si no escribía sus casos clínicos, no podía seguir trabajando. No solamente historiar, digamos, hacer una historización de esa subjetividad del movimiento, sino que también es una forma, digamos, de pensarla a través de la letra. O sea, hay un esfuerzo en este libro, digamos, que tiene para mí, digamos, una gratificación muy grande, porque tiene también un esfuerzo estético y también pasional, digamos, en eso estético, para acompañar el pensamiento y la letra en la transmisión. La transmisión es esto, de poder donar algo que a otro le permita un movimiento en su subjetividad. Por eso siempre señalamos esto de la producción de subjetividad. Es decir, a través de la escritura algo se produce, ¿no? Eso después cada uno en su singularidad lo trabajará o no, será decisión de aquel que le produce el encuentro, por ejemplo, con un relato, con un mito, ¿no? Con un cuento de Borges o de otro autor, produce un efecto de acontecimiento, ¿no? Cada uno podrá hacer referencia en su historia, de encuentro con la literatura, qué fue un acontecimiento, digamos, qué lectura fue un acontecimiento, qué es lo que produjo, qué movimiento subjetivo produjo. En este caso, nosotros ofrecemos esto y acompañamos. Y es interesante porque, bueno, en ese acompañamiento, en los talleres de lectura y escritura, a través de pequeños ejercicios vamos viendo estos movimientos de la subjetividad, ¿no? Para poder hacer una construcción, digamos, donde el objeto queda ausente y a partir de ese objeto que no se nombra, se puede construir, digamos, ¿no? Esa estética del bien decir, como una definición de psicoanálisis, ¿no? El bien decir, o sea, dialéctica, el arte de la dialéctica. Bien, también es este texto, digamos, para quien que está trabajando, porque ayuda, digamos, a pensar algunas cosas, poder volver sobre ellas, poder abordarlas desde un lugar diferente. A veces en el oficio está este tiempo de la emergencia donde no hay un espacio para la escritura. La escritura como forma de pensamiento y como expresión estética y como método de indagación. La escritura, digamos, es un método de indagación, es un arte y es un oficio, es un saber hacer. ¿No? Un saber hacer que hay que aprenderlo y que debe acompañar, digamos, al profesional. Entonces, lo que nosotros queríamos generar era un espacio donde se ofrecía esta escritura, esta posibilidad de escritura,
y un acercamiento a una construcción de lo que sería un ensayo psicoanalítico que bueno, es muy difícil de sostener dentro de la estructura de protocolo de las universidades, y bueno, sobre todo porque la universidad tiene su discurso, el discurso universitario, donde el saber está regulado, regido, digamos, por las autoridades acerca de que se dice que orden es el saber. Y esto generalmente deja por fuera a aquel que está, digamos, en un lugar de aprendizaje, o lo obliga, digamos, a la tautología, a la repetición, digamos, ¿no? Y eso tiene un efecto de alienación, digamos, en su subjetividad a través del tiempo, de ese transitar a esos espacios. Entonces, bueno, el encuentro con la escritura, con la letra propia, con el nombre propio, escribir el nombre propio, reconocerse en eso que se escribe, nombrarse, ejercitar la primera persona del singular, y poder producir algo, algo que también se puede compartir. En los espacios también de los talleres, el hecho de compartir genera ese lazo social, digamos, de la posibilidad de intercambio. Bueno, esto que yo le decía de que el libro proponía, digamos, una posibilidad de acontecimiento, ¿no? El acontecimiento como que aquello que, bueno, eh, va a hacer un efecto en la subjetividad. Eh, bueno, decir eso es ambicioso, ¿no? Pero yo lo estuve releyendo, ¿no? No solamente que estuve en la escritura del texto, sino que, o sea, me hice cargo de la escritura, si bien es una producción, digamos, que tiene que ver con una cátedra y con un equipo de trabajo, yo hice de escribiente, ¿no? Y tiene un poco esa marca de la singularidad del estilo, un estilo. Y el texto son pequeños ensayos con este giro, digamos, de lo metafórico, y tiene dos metáforas cifradas, es decir, lo voy a decir de otra manera. Hay dos mitos que articulan el texto. El mito de las Danaides, que la imagen de tapa es sobre esa imagen del mito de las Danaides, y el mito de Metis. Metis, que sería, digamos, la mitología de la primera esposa de Zeus, ¿no? Y que es una diosa que está ligada a la sabiduría, a la astucia. No voy a relatar el mito, pero es decir, esos dos mitos, digamos, son organizadores del texto. Esto lo dejo como una inquietud para aquellos que quieran leer el texto. Bueno, me acerqué a Fernando, que está acá en el espacio comunitario, un drive con texto digital también para que favorezca a los colegas que lo quieran leer, digamos. Y bueno, y hay todo un trabajo que pueden hacer de indagación en relación a leer estos mitos de Adonai, el mito de Metis, pensar, bueno, ¿y por qué puso esos mitos? ¿Cómo lo utiliza? ¿Qué lógica organizativa tiene esto en relación a los otros? O sea, hay un juego ahí también en un despliegue de lo que sería lo rizomático, en estos tópicos de rizoma, ¿no? Lo heterogéneo, de las conexiones entre lo heterogéneo, las rupturas significantes que se dan, el texto en sí como una cartografía con diferentes líneas que atraviesan el texto, y algo, digamos, más allá de la fuga de las líneas, digamos, hay un encuentro y una transversalidad que es la estructura de la metáfora, lo metafórico, es decir, si el tiempo, después de 20 años de trabajo, hacia lo que en lo particular me he acercado yo, ha sido, digamos, bueno, a trabajar este campo, digamos, porque en verdad todos los fenómenos del inconsciente que trabaja Freud en sus diferentes textos no son otra cosa que metáforas, que estructuras inconscientes metafóricas, incluso el metonismo. Entonces, bueno, para trabajar esto, digamos, tenemos que acercarnos a indagar de qué se trata. Y la literatura es como la vía regia, como jugar con esta idea del sueño para Freud, la vía regia. La literatura es la vía regia, digamos, y bueno, hay que hacer, a mi juicio, selección de ciertos autores que son más favorables para esto, para la transmisión. Es decir, la transmisión es un espacio más lúdico, ¿no? Y sobre todo Roland Barthes
que nos acerca a muchas categorías, muchas referencias teóricas que después va a retomar Jacques Lacan, pero la dice de una manera más simple, más favorable para aquel que se inicia y que nos permite pensar, y con cierta sensibilidad estética. Bien, no sé si hay preguntas para... Justamente, si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, como decía vos, Antonio, hace 20 años que venía desarrollando, ¿no?, este marco, ¿no?, que es un marco teórico referencial, que es interesante, ¿no?, en donde justamente pones, ¿no?, a jugar una serie de conceptos, no solamente del psicoanálisis, sino también de la epistemología, ¿no? Y justamente a raíz de esa articulación surge toda esta cuestión que me parece interesante como para que los estudiantes comiencen, ¿no?, a introducirse en lo que es la investigación y servirse, ¿no?, de estos instrumentos, ¿no?, que ofrece por lo menos este espacio académico. El libro creo que es fruto, ¿no?, de todo este recorrido y que es, por supuesto, interesante, ¿no? Cada artículo hace, por supuesto, un recorrido propio. Hay algunos que justamente hacen más referencia a cuestiones que están vinculadas a la metáfora, a la metonimia, otros que tienen que ver con cuestiones que tienen más que ver con la epistemología, ¿no? Bueno, la lingüística también, por supuesto. Bueno, en realidad, digamos, es un libro que en sí, digamos, aporta mucho, ¿no? No solamente el psicoanálisis, sino también, ¿no?, las investigaciones en otros campos. Sí, está hecho con, no solamente, digamos, que tiene una base institucional, digamos, porque está hecho dentro del marco, digamos, de lo que es la investigación, digamos. Luego, digamos, de ese formato de investigación que había que ajustarlo un poco a la formalidad, la escritura, digamos, permitió, digamos, esta libertad ensayística. Pero, bien, vuelvo a repetir esto. Psicoanálisis tiene esta singularidad, un método propio, un método iniciario, en diálogo, digamos, con la escritura. Es decir, ese método tiene que estar en diálogo con la escritura y la episteme. Y esa episteme, digamos, bueno, tiene que sostener ese diálogo escritural. Y esto se sostiene a través de una estructura propia, una estructura, digamos, que se genera, digamos, ligado, digamos, a la letra del consciente, que es la metáfora en relación al inconsciente. No como figura retórica hago la diferencia con la literatura, sino la metáfora como esa posibilidad de vacío, esa posibilidad de pasional, esa posibilidad emotiva, esto de las voces, de la pulsión, esas voces pulsionales, activas, reflexivas, pasivas, tres tiempos de las voces, se dicen en las letras. Se dicen en las letras y se juegan con esas tres voces, se trenzan, ¿no?, esas tres voces como posibilidades escriturales, y eso es la riqueza de un ensayo psicoanalítico. Espero, digamos, que, bueno, que pueda ser incluido ¿sí?, con este formato en los espacios académicos, porque generalmente queda como en el borde. Siempre acerca del psicoanálisis con lo académico siempre hubo esta interpelación o esta posibilidad, digamos, de dialogar o no en esos espacios académicos, porque siempre corría el riesgo de psicoanálisis de transformarse en psicología al ingresar, digamos, en el espacio académico, es decir, perder toda esa originalidad, frescura, creatividad propio del campo del psicoanálisis, a tener que ajustarse a modos de transmisión que empobrecen y sobre todo que dejan por fuera el deseo de la singularidad. Y tiene que estar regido, digamos, a una evidencia o saber de un otro, digamos, que porta ese poder, que ordena, ese poder, digamos, que rige y ordena en el saber.
Entonces, bueno, encontrar los intersticios, encontrar, digamos, todo el espacio intermedio, espacio creativo. Decía, bueno, esto es también un acontecimiento que ese libro se haya podido producir en la facultad. Se haya podido producir este libro, este material en la facultad, un acontecimiento. Y bueno, y eso es un auspicio porque algo es posible, hay posibilidades de hacer. También, digamos, bueno, están los otros saberes que tienen otro formato, pero la cuestión es poder convivir en diálogo, no que uno excluya al otro, porque volvemos a la lógica binaria y eso es violenta para ambas partes de la situación. Entonces el diálogo, la tolerancia, la inclusión, digamos, este, enriquece y favorece el lazo social. Y el espíritu de este texto tiene esa posibilidad de diálogo, sobre todo de encuentro con el otro, es amable, amoroso, para mí es bello también, y bueno, está hecho con mucho amor, ¿no? Sí, la escritura está hecha con pasión. Sí, es así, digamos, tal como lo plantea Antonio, ¿no? Y eso se ve página tras página, ¿no? Justamente hay algo de la pasión, ¿no? En cada uno de los artículos ahí, ¿no? Y como bien decís, justamente es un acontecimiento, y es un acontecimiento en tanto que eh, es introducido, ¿no? En un ámbito en donde también, ¿no? Está esta posibilidad de diálogo, que justamente es lo que también el libro creo que busca, ¿no? Dialogar, ¿no? Es un texto muy amable, ¿no? Con el lector. Sí, en esto de la pasión, en cuanto a la etimología griega, ¿no? Como paso, pasaje y sufrimiento. Exactamente. En esos tres tiempos, ¿no? Paso, pasaje y sufrimiento. Entonces hay una forma, ¿no? De pasaje, hay un paso, es un ritmo, es decir, de Cortázar, ya que Cortázar definía la escritura en relación, digamos, a los ritmos, a las modulaciones, a las fluctuaciones, lo relacionaba principalmente con el jazz, ¿no? Es decir, tiene que tener una musicalidad, es decir, no tiene que ser disonante, tiene que este, ser ausente de la posibilidad de la armonía, de la melodía. Entonces, la escritura fluye, la escritura, digamos, tiene esta posibilidad, digamos, de ser esa cascada, digamos, que tiene ese sonido tan agradable, ¿no? Genera querer, digamos, acercarse a fluir con esas aguas, ¿no? Buscar ese mismo destino. Bueno, eso es un trabajo que se hace a través del tiempo, o sea, lleva años, ¿no? No es que de un momento al otro se logra esas posibilidades escriturales, sino que es un aprendizaje y también implica esto que es propio del psicoanálisis, ¿no? Aliviar y acompañar, como tarea de un analista. Bueno, quien está en los talleres, digamos, quien de alguna manera hace de oficio, eh, ese espacio tiene que poder acompañar y aliviar también por lo que puede surgir o hacer surgir la letra, digamos, pero siempre, digamos, recortado el campo literario. Luego cada uno buscará otro lugar si quiere trabajar algo de lo que surge ahí, o quedará como un enigma o será retomado en otro tiempo. Me parece interesante lo que plantea con respecto al oficio, ¿no? Porque tiene que ver con saber hacer la escritura. Y esto es algo que, por supuesto, es interesante, ¿no? Sobre todo para quien se inicia, ¿no? Justamente empezar, ¿no? A introducirse, ¿no? En la cuestión de la letra, ¿no? Que, por supuesto, no es sin sufrimiento, ¿no? Es un pasaje, es una pasión, ¿no? La letra, digamos, en relación al texto de Alan Poe de la carta robada. Esa carta que queda en espera y está en sufrimiento. Sí, exactamente. Bueno, también, digamos, la posibilidad de dar letras a los sufrimientos, o darle la posibilidad de una letra a eso que está ahí esperando, que necesita una palabra. Eso se puede hacer en una terapia singular, pero también la escritura puede ser una posibilidad que favorezca a dar letra y después trabajar con esa letra. Es decir, bueno, y descubrir qué estructura tiene eso, cómo indagar sobre eso. Como bien decís, es una letra que es propia, ¿no? Una letra que va surgiendo, ¿no? De la subjetividad.
Sí, el movimiento es poder apropiárselo, poder Exactamente. apropiárselo. Apropiarse de esa Sí. letra, ¿no? Y creo que lo hemos logrado a trabajo de todo un año en nuestra serie de escritura. Para ser sincero, digamos, son pocos los que quedan, digamos, sosteniendo eso, pocos estudiantes, pero los que quedan es una alegría para ellos mismos, sentir que se pueden apropiar de algo de esa producción, como una producción propia, no algo para otro, como una producción propia. Sí, incluso justamente genera este efecto de sorpresa, este acontecimiento, ¿no? Cuando algo surge que es algo propio, ¿no? Es algo que no es una mera reproducción, ¿no? De un saber, sino que es un saber que se va produciendo, ¿no? En base, digamos, a los conocimientos y también a la posibilidad, ¿no? De que se emerja algo que es propio. Sí, bueno, queda el libro, digamos, ahora se lo comenté recién, digamos, porque pensé que queda virtual, digamos, en mi colegio de psicólogos de Paraná, de papel, digamos, está ofrecido virtual para aquellos que quieran leerlo, lo pueden solicitar. Eh, y bueno, creo que pueden dialogar con el texto y seguramente van a dialogar, y el texto va a dialogar de una manera más lúcida que nosotros.